Hola, sean todos bienvenidos nuevamente hoy con esta conferencia sobre cine. Esta es una de los temas que más me encanta, más me apasiona, y gracias a la Fundación Sabios, Expertos y Genios tengo la oportunidad de conversar a ustedes dentro de este seriado de conferencias en la cual conversamos acerca de audiovisual. Mi nombre es Fernando Urquía, soy realizador audiovisual, también soy educador, y qué bueno tener este espacio, compartirlo con ustedes para conversar acerca de esto que nos apasiona a todos, estoy seguro. Y hoy vamos a conversar sobre esto que es la magia del cine. A ver, primero, cuando hablamos de cine, siempre escuchamos de dirección audiovisual, escuchamos de producción audiovisual. Vamos a entender qué es la producción audiovisual, que son las bases de la realización cinematográfica. La producción audiovisual es el arte de crear un producto para medio de comunicación audiovisual, bien sea cine, bien sea televisión, y abarca desde aspectos financieros, el capital, que ojo, el capital puede ser desde un teléfono celular nada más, hasta una cantidad gigantesca de cámaras, luces, sistemas de microfonía. Entonces, financieros, recursos técnicos y logísticos que se unen para que haya un producto final. Eso como tal es la producción. Cuando hablamos de producción audiovisual, para hacer realización audiovisual, es ese proceso metódico, artístico, que nos permite crear cine, televisión, audiovisual. A ver, ¿cuáles son las características de un audiovisual? Primero, los medios. ¿Okay? Los medios audiovisuales son medios de comunicación que tienen que ver directamente con imagen y audio, o fotografía y audio. Los medios audiovisuales se refieren especialmente a los que están abocados a grabaciones e imágenes que sirven para comunicar un mensaje a veces bastante específico. A ver, ¿cuáles son las características visuales? Ya que hablamos de audio y visual. Los descriptores visuales describen las características visuales como los contenidos dispuestos en imágenes o en videos. Estas características elementales tienen características elementales, disculpen, como forma, color, textura, movimiento, entre otros. Y ahí vamos, bueno, junto con lo que vamos a ver más adelante con temas de lenguaje audiovisual. Ahora, dentro de esquema audiovisual, ¿qué rol juega lo que escuchamos? No solo se trata de ver lo que hace interesante el contenido audiovisual, también es lo que escuchamos, porque son los sonidos los que estimulan el sentido y afianza una intención narrativa, además que aporta mucha información. Cuando nosotros vemos una escena en donde llegan los jinetes, pues si no se escuchan los caballos galopar, no es lo mismo. Cuando vemos un combate de espadas, si no se escuchan las espadas chocar, no es lo mismo. Bueno, y a esto voy, a una de las cosas significativas de la Guerra de las Galaxias. Si nosotros no escuchamos ese sonido que hace el sable láser de los Jedi o de los Sith, pues no es lo mismo. Entonces fíjense cómo la magia del cine viene de lo que nos muestran y de lo que nos hacen escuchar. Porque los elementos descriptivos no solamente se muestran en lo que vemos, también se muestran en lo que escuchamos. Y por eso hay realizadores tan detallados, que son tan detallistas al momento de estructurar. Cuando ustedes ven que hay una escena que es de galope, entonces no solamente se escucha el caballo
se escucha la alforja golpear contra el cuerpo del caballo, se escucha esta cosita de metal que tienen en los talones para hacer que los caballos vayan más rápido, se escucha las riendas, se escucha el jadear del caballo, se escucha el ir y venir del jinete sobre el asiento. Vean todos los elementos que están. Cuando de repente uno de repente piensa, lo único que se está escuchando es el galope. No, si detallamos son muchísimas cosas lo que se está escuchando. Y de repente también se escucha el viento, entonces también se escuchan los árboles. Entonces, fíjense, si es una escena de vaqueros e indios, pues se escuchan las flechas, los disparos. Fíjense toda la cantidad de elementos que hay. Lo que hace, eso es magia, el cine, que seas capaz de transportarte y estar galopando al lado del jinete, más allá de lo que estamos viendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a concentrarnos en realizar, en hacer cine, en hacer audiovisual, ya debemos empezar a crear no solamente a nivel de lo que vemos, sino a nivel de lo que escuchamos. Cuando nosotros vamos a hacer audiovisual tenemos que estar enfocados en esto. Entonces ya sabemos que si de repente nosotros queremos hacer una escena de suspenso, entonces ya sabemos que no vamos a concentrarnos únicamente en la escena, sino también nos vamos a concentrar en que suene el chirrido de la puerta, que se escuche el viento al fondo, que posiblemente los pasos lentos se escuchen, que se escuche de repente un corazón bombeando, porque ahí es donde empieza la magia, ahí es donde, y esto acompañado por supuesto de música. Entonces fíjense cómo el rol de lo que escuchamos junto con lo que vemos, pues agarra tanta fuerza. La magia del cine. Desde que apareciera el cine, se ha creado mundos de fantasía en los que lleva al espectador a soñar, a adentrarse en lo que se ve. El séptimo arte engrandece y embellece la realidad, y a esto me encanta, esta frase me encanta porque es así, el cine embellece la realidad. Cuando vemos películas como Top Gun, bien sea la de 1986 o la que se estrenó en el 2022, ese tema de ser aviador es embellecido, la lleva, la hace más atractiva, incluso en el más mínimo detalle, que pudiese ser insignificante, pero cuando es resaltado a través de las cámaras, es cuando se hace significativo. Si nosotros vemos una escena romántica y de repente tenemos la escena del novio emocionado y escuchamos el corazón pum, 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 eso es un detalle, eso es el abrirse paso a paso. A ver, el cine, para los que quieren adentrarse en esto, el cine inicia con una idea, así empieza, inicia con una idea, y la idea a veces se convierte en una historia, y la historia se convierte en guión. Podemos tener una historia que surge de nuestra cabeza, ese bombillo se enciende en nuestro cerebro y crea una historia, o incluso la historia puede ser representada de algo que ya vemos o de algo que conocemos, cuando convertimos en guión un libro como El Señor de los Anillos, o cuando de repente se nos ocurre una comedia como, no sé, Loco por Mary, en donde sale de la cabeza de los hermanos Farinelli. Entonces, fíjense cómo todo pasa por una idea. Y es esta idea la que enciende la llama de todo realizador audiovisual. Por eso es que mi recomendación a mis alumnos, cuando converso, cuando instruyo en conferencias, en seminarios, siempre es que sean creativos, porque de allí parte todo. Desde un cortometraje que surgió porque, bueno, estaba sentado en el transporte público y vi a un muchacho leyendo y inmediatamente se me ocurrió una historia, porque ese muchacho de repente pensé, bueno, es un muchacho que
está estudiando para ser abogado porque quiere sacar a su madre de la cárcel, que fue injustamente encarcelada, y por ahí empieza. La idea se está convirtiendo en una historia, entonces llegué, ya tengo la historia, y la historia se convierte en guión. Entonces, ¿qué es el guión? Cuando creo un personaje, cuando creo las escenas, cuando creo la estructura narrativa. De allí parte todo, y eso es el principio de la magia del cine, que da historia para todo. La magia del cine nos lleva a reír. Tenemos películas como Cantinflas, nos lleva a emocionarnos, como películas como El Señor de los Anillos, nos lleva a soñar con un mundo como fantasía. Disney animó y creó al ratón Mickey Mouse, aprendiz de Merlín, haciendo hechizos y llevándonos con una orquesta a un mundo imaginario excelente. Nos lleva a emocionarnos con películas como Las 50 sombras de Grey, o incluso a tener miedo como con películas de terror y suspenso, como por ejemplo Annabelle. Y a esto voy con que existen historias para todo el mundo. Y nosotros, si queremos ser realizadores audiovisuales, si queremos ser parte de este tema de la magia del cine, debemos enfocarnos a qué vamos. Por eso es que los directores muchas veces son especializados en algo. Ustedes de repente ven y Tim Burton tiene su marca personal. Tenemos a directores como Spielberg, bueno, que Spielberg es de los pocos capaces, ¿no?, de saltar entre géneros, pero por lo general los directores se especializan en cómo mostrar la historia. El cine es arte. ¿Y cómo podemos nosotros hacer cine y arte? ¿Cómo podemos expresar este cine en arte? Bueno, utilizando el lenguaje cinematográfico. ¿Qué es el lenguaje cinematográfico? El lenguaje cinematográfico es esta metodología que consta de 3 elementos que componen la imagen. Que componen el cine. Está la imagen, el sonido y el soporte cinematográfico. Dentro de la imagen, por supuesto, es todo lo que vemos: el encuadre, el movimiento, efectos, lo que compone la imagen. El sonido está la palabra, la música, el ruido. La palabra es lo que dicen los actores, la música es lo que da esa sensación emocional, o como le dicen, el mood. Y el ruido son esos efectos que pueden haber: disparos, espadas, lluvia, trueno. Tenemos el soporte cinematográfico, si es animado, si es película, donde se está viendo la pantalla grande, chica, medio cine, medio digital, hecho para dispositivos móviles. Entonces, esto es el lenguaje cinematográfico. A ver, vamos a explicar un poquito para que entendamos más o menos de qué se trata el lenguaje cinematográfico. Tenemos que el lenguaje cinematográfico, también compuesto por o llamado lenguaje audiovisual, lo que vemos nos describe, ¿ok? Entonces, aquí vamos a algo que estoy seguro hemos escuchado, que es el tipo de plano. Vamos de lo más grande a lo más chico. Acá tenemos el plano general. El plano general es el que muestra todo, el que lo describe, qué es lo que hay, cuántos personajes hay, dónde está situado. Acá tenemos un ejemplo de plano general. Por encima del plano general está el plano épico o gran plano, que es el que muestra ciudades. No podemos notar personajes, pero sí podemos notar entornos geográficos. Entonces, primero tenemos este gran plano general. Tenemos después el plano general, y fíjense que acá vamos a planos que están enfocados a elementos, bien sea personas u objetos. Tenemos plano entero. En el plano entero podemos ver al personaje entero. Esto permite que notemos no solo al personaje, sino detalles del personaje, cómo está vestido, quién está alrededor, en dónde está parado, la acción completa. Después tenemos el plano medio americano. ¿Por qué se llama plano medio americano?
Se llama plano medio americano porque se utilizaba mucho para western. Si se fijan, está a la altura de la rodilla y se podía mostrar cómo los cowboys podían desenfundar desde el muslo. Más cerrado, notamos más detalles en el elemento o en este caso en la actriz. Después tenemos un plano medio, más cerca, estamos intimando más con el personaje o con el elemento. Ahí ya estamos notando rasgos físicos. Ahí ya vemos de mejor forma facciones del rostro. Y ahí es donde empieza ahora el lenguaje audiovisual a enfocarse en actores, en elementos. Bien una persona o bien puede ser una estatua. Ahora el siguiente, y seguimos cerrando, es el plano medio corto. Fíjense que el plano medio americano va de las rodillas, plano medio va desde la cintura, el plano medio corto está un poquito por debajo del plexo solar. Ahí seguimos viendo parte del cuerpo del actor, podemos ver más de cerca el elemento. Después tenemos el primer plano. El primer plano ya tenemos de hombros hacia arriba, tenemos detalles del actor. Allí vemos sus gestos, ahí es donde todo se enfatiza, si es un actor o si es algún elemento donde está pasando algo, saben, es una bomba a punto de estallar, es allí donde empezamos a notar que la cuenta regresiva está llegando casi a cero. Tenemos el primerísimo plano, este sí ya está enfocado a esquemas actorales, ahí ya vemos, si hubiese una lágrima la notamos, una sonrisa la notamos. Y por último tenemos los planos detalle. Si esto fuera un western y no tuviésemos a una actriz, sino que tuviésemos a un actor o una actriz vaquera o vaquero, entonces fíjense, tuviésemos el plano entero que muestra que es un vaquero, tuviésemos un plano americano que muestra que tiene un revólver en su muslo, de repente pudiésemos tener un plano detalle de la mano y el muslo donde vemos que está a punto de desenfundar, después tenemos un primer plano donde vemos su rostro enfocado y después pudiésemos volver a un plano abierto donde desenfunda y dispara. Entonces fíjense cómo el lenguaje audiovisual busca el utilizar varios planos para que la información llegue de mejor manera y de una forma más dinámica. El lenguaje audiovisual que nos funciona es, y ojo, aquí voy, la suma de todo esto es lenguaje audiovisual también, la imagen es lo que vemos y cómo lo vemos, el encuadre, ángulos, movimientos de cámara, el audio, cada sonido y sonido a cada elemento, a una voz en off, a la voz de los personajes, a sonidos de lo que está pasando, a la música, el tiempo, la duración, el ritmo de los planos, de la pieza audiovisual en sí, cuánto dura lo que escuchamos, cuánto dura la canción. A esto vamos con esquema de tiempo. Y por último, tenemos el montaje, estructuras narrativas en donde debemos ser coherentes para poder transmitir de buena forma una idea. La suma de todo esto es el lenguaje audiovisual. A ver, hablamos del lenguaje audiovisual, vamos a entender acerca de la narrativa audiovisual. La narrativa audiovisual se basa en la capacidad la capacidad que tiene la imagen para contar historias a través de un discurso visual que permite la existencia de un mundo que se revela parcialmente. A ver si me explico un poco más o mejor. Estoy casi seguro que todos hemos visto series como Friends. Friends tiene una narrativa audiovisual bien esquematizada. Entonces nosotros sabemos que esto pasa en Nueva York porque hay un plano gigantesco de Nueva York. Sabemos que están en casa de alguno de ellos porque después del plano de Nueva York está el plano del edificio donde están ellos y después pasamos al apartamento. Entonces la narrativa audiovisual es esa capacidad de que cada imagen pueda tener un espacio y la unión de estos espacios cuenta una historia. Entonces, esta historia, por supuesto, está determinada por la interpretación de la audiencia. Entonces,
lo que busca el realizador es que haya una sola interpretación, aunque a veces se nos escape de las manos a los realizadores que hayan varias. Por eso es que hay películas, estas películas que se le llama cine de autor, que es muy propia, es tan difícil de interpretar, porque es muy abierta y quien la vea, dependiendo de su estado de ánimo, pues le va a dar una interpretación propia. A ver, el lenguaje audiovisual. Quisiera dar este ejemplo, porque acá está todo. Esta es una escena de una película que se llama 500 días con ella. Si ustedes se fijan, hay un narrador que acompaña una música que ya da Él un creía que esta entorno vez narrativo. sus expectativas se volverían Fíjense que realidad. utiliza pantalla dividida, eso es excelente. Una que dice realidad, otro que dice expectativa. Fíjense cómo las dos chocan, cómo nos empezamos a dar cuenta poco a poco de esto. Fíjense que hay una diferencia de colores. La expectativa es más cálida que la realidad es un poco más fría. Entonces, en cada cuadrito hay reacciones distintas y cada una tiene sus características. Fíjense cómo los personajes reaccionan en ambos. Mark Webb, que es el director que hizo esta película, se enfocó a que fuese especial y todos los elementos dieran. Fíjense cómo la expectativa está en un plano abierto donde solo ellos dos están en el centro. Ahora fíjense cómo la realidad cambia de plano, más dinámico. En cambio la expectativa es un plano fijo para que te enfoques nada más en ello. Ahora fíjense, aquí empieza a haber un cambio de estructura narrativa importantísimo. ¿Por qué? Porque en ambos cuadritos hay un punto cumbre. En una vemos que la expectativa, ellos dos están solos gozando su romance, pero en la realidad, justamente en ese momento, Tom se está dando cuenta de que la realidad lo golpea y que la chica de la cual él está enamorado, pues no está enamorado de él. La expectativa supera la realidad y vean cómo el cuadrito desplazó a la de expectativa. Tom se siente muy triste, entonces fíjense cómo está la diferencia de cómo llegó a cómo se va. Tom llegó de día, se va de noche, como está su corazón oscuro y destrozado, y acá el realizador se dio la tarea de poner muchos más elementos. Fíjense cómo el plano cierra después de haber visto una pareja que venía bastante romántica. Entonces todo va a una ilustración que es el que cierra el plano para dejarlo a él solito en una mancha negra. Vean todo lo que dio el lenguaje audiovisual y me parece una pieza excelente. Esta película se llama 500 días con ella. El director se llama Mark Webb. Mark Webb también hizo Spider-Man. Es de estos pocos directores que son capaces de hacer acción y romance, y ambas les queda bien. Entonces, aquí vamos al tema de la magia del cine. Habían muchos elementos que daban una emoción, por eso nosotros nos emocionamos al ver películas. Voy a poner un pedacito de esto que está el recurso narrativo como el que vimos, solo realización, pero hoy tenemos un recurso interesantísimo. Y bueno, qué más emocionante que la película de los, o esta seriado de universo, o no, como se le llama, este universo cinematográfico llamado Marvel, en donde las computadoras toman un rol importantísimo en la realización. Y esto hace que la magia aumente. Esto hace que la magia se vuelva cada vez
más real. Entonces fíjense que acá hemos visto unos pocos segundos y la cantidad de efectos especiales desborda la pantalla y nos hace creer que Hulk chascó los dedos y por supuesto fíjense todo lo que hizo. Esto hoy es posible gracias a que tenemos esquemas de realización audiovisual apoyados en que dan a la magia del cine más recursos. Hoy tenemos recursos de pantalla verde que hacen posible que las animaciones sean mucho más creíbles. Hoy los stunts o los dobles de acción apoyan sus acrobacias y proezas gracias a un montaje audiovisual especial que cada vez está tomando más espacio en un género cinematográfico que cada vez está gustando más y más. Yo soy uno de los fanáticos de Marvel, incluso desde que estaba en los cómics impresos. O sea, yo leía cómics de niño, mi papá me los compraba. Entonces fíjense cómo la magia del cine hoy se apoya muchísimo en las computadoras, siendo capaces de llevarnos a estos puntos. Hoy, sin darnos cuenta, nosotros estamos haciendo magia de cine gracias a ese apoyo. Me refiero a los filtros. Entonces me pongo un filtro para ponerme lentes oscuros, o me pongo un filtro para cambiar el color de ojos, me pongo un filtro para cambiar cabello. Lo hago de repente de manera jocosa para que sea más interesante la foto que me tomé, pero si lo notamos, estamos haciendo magia en ese momento nosotros. Estamos participando de la magia del cine. Cuando hacemos un TikTok, estamos haciendo magia, estamos haciendo cine. Entonces, ya para casi finalizando, no me queda más que decirles que, bueno, la magia del cine se trata de contar con elementos que sean capaces de trasladar el que esté sentado frente a una butaca o en su casa con un teléfono en la mano, salir. La magia del cine no es solamente el cine. La magia del cine puede ser un youtuber, la magia del cine la puede ser un tiktokero, porque se trata es de transmitir emociones y que las audiencias las sientan. Queremos hacer un TikTok que estén enfocados a que debemos ser más humanos en la calle, debemos comprender a la persona que está al lado nuestro. Utilizamos magia, utilizamos recurso audiovisual para que la magia sea real, sea efectiva y llegue a la audiencia. Y no solo que llegue a la audiencia, sino que se quede entre ceja y ceja, en el cerebro, en su corazón, que es lo que buscamos los realizadores audiovisuales. Con este mensaje me despido. Busquen que la magia quede. Utilicen recursos significativos de audio, de imagen, que los ayude a que quede el mensaje impregnado en las audiencias. Mi nombre es Fernando Urquía y estoy muy contento de seguir formando parte de estas conferencias que llega a ustedes gracias a la Fundación Sabios, Expertos y Genios. Y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Chao.